Muy buenas tardes, respetados aprendices. El día de hoy vamos a fortalecer los conocimientos respecto al informe. Vamos a trabajar el informe ejecutivo. Entonces, como observamos en la pantalla, vamos a mirar cada una de las fases que debe llevar este informe. Entonces, en la primera parte, como observamos acá, donde dice edad limitada, es el encabezamiento. Recordemos que todo informe institucional debe llevar encabezamiento y también el pie de página. Entonces nosotros recordamos que el encabezamiento lleva el nombre de la empresa, aparte de eso lleva el NID, la sigla o el acrónimo. Si observamos acá en la parte inferior, en este lado donde debe ir el pie de página, ¿qué debe ir en el pie de página? Entonces nosotros recordamos que debe ir la dirección, debe ir también el correo electrónico, la página web, el número de celular, el número del fax, si requiere, ¿sí? Eso es lo que debe llevar. Entonces, cuando ya tenemos esa primera parte, respetados aprendices, vamos ya al cuerpo del informe como tal. Entonces, después de que ya tiene el encabezado y pie de página, a una interlínea, nosotros vamos a colocar el área donde se está originando este informe. Entonces, en nuestra parte sería el área de talento humano. Se puede llamar gestión humana, recursos humanos, como la empresa lo puede identificar. Y al frente va a llevar el código. Seguidamente, a dos interlíneas vamos a colocar el título. Recordemos que el título debe ir en mayúscula sostenida. ¿Qué es importante acá? El título es lo que enfoca, cuando usted lee el título, enfoca a todo el cuerpo. Entonces tiene que ir bien organizado para que nosotros identifiquemos de qué se va a tratar. Luego, de dos o a tres interlíneas va lo que nosotros llamamos lugar y fecha. Entonces acá colocamos fecha, la ciudad. Recordemos también que cuando nosotros estamos hablando siempre en los documentos institucionales, la fecha debe ir día, mes y año. Entonces aquí sería ciudad, Medellín, 30 de septiembre del 2009. Luego a dos interlíneas va la palabra elaborado por, ¿sí? Esta debe ir en mayúscula sostenida. Acá también puede ir la palabra responsable, pero entonces recordemos que acá hay una diferencia. Cuando usted está colocando responsable, entonces responsable puede ser el coordinador de talento humano y abajo en las líneas especiales colocamos quién lo elaboró, ¿sí? O si no, elaborado por el mismo coordinador de talento humano y él es la persona que también lo firma este mismo documento. Bueno, después de que ya organizamos este elaborado por, se coloca siempre, bueno, por orden alfabético se colocan los nombres cuando ellos son la misma importancia autoría. De lo contrario se coloca por primero quién fue el autor principal y después la otra persona. Bueno, después ya de dos a tres interlíneas colocamos lo que son los objetivos. Entonces, los objetivos sí los colocamos, como dice ahí, en mayúscula sostenida. Bueno, revisando este ejemplo que nosotros observamos, nos damos cuenta que acá tienen 4 objetivos, ¿sí? Entonces, respetados aprendices, recordemos que los objetivos que usted coloca en cada informe, esos objetivos son los que usted va a desarrollar en todo el documento. Entonces, el primero, usted dice cumplir con requisitos exigidos para la terminación del contrato como facilitador de acompañamiento. Entonces, ¿qué pasa en este requisito? Mire que este requisito, cuando usted lo va a desarrollar acá en el informe, no lo colocó. ¿Por qué? Porque es que simplemente dice que este informe es un requisito como tal. Ya lo empieza a desarrollar a partir del segundo. Entonces, ¿qué pasa acá? El segundo dice elaborar resumen sobre el proceso desde su inicio hasta el final. Entonces, respetados aprendices, ¿qué vamos acá? Acá simplemente, por ejemplo, si ustedes colocaron como primer objetivo orientar al personal en el conocimiento de la filosofía y de la estructura, entonces, ¿qué coloco como segundo acá? Ya sería entonces filosofía y estructura de la empresa. Ese sería el título. Cuando yo ya estoy desarrollando, entonces yo empiezo a contar parte por parte cómo estoy desarrollando ese objetivo.
Mire, acá ellos lo desarrollaron, como ya están contando cómo fue ese proceso. Entonces, recordemos que aquí al contarlo usted lo debe hacer en forma impersonal. ¿Qué significa? Que debe hablar de la empresa como la empresa, se realizó, se efectuó. No debemos trabajar como nuestra empresa, mi empresa, nuestros empleados, ¿sí? Es en forma impersonal. Entonces ellos empezaron a contar este resumen paso por paso de lo que iban haciendo. Entonces, si ustedes están hablando de orientar al proceso y el conocimiento de la filosofía y estructura de la empresa, ustedes tienen que contar si lo van a hacer como propuesta, ¿no? Lo tienen que contar cómo va a ser, paso por paso. Recuerden que cuando ustedes están haciendo un informe, y si va a ser una propuesta, la persona que lo lee tiene que quedarle totalmente claro porque es para tomar decisiones. Entonces, es algo que usted le está contando a la persona cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, cuánto se va a demorar, ¿sí? ¿Qué vamos a alcanzar con esto? Eso es cuando usted está hablando de ese primer objetivo, de ese objetivo como tal. Bueno, entonces si observamos ese objetivo, que era el 2, ¿sí? Ellos lo desglosaron en 2.1 porque hicieron primero el resumen del proceso. Después contaron la sensibilización de ese proceso, que es de las normas de competencia laboral. ¿Cómo lo hicieron? Por eso le colocaron 2.1, ¿sí? Y contaron toda esa parte. Después ya colocaron otro como 2.2, que fue el desarrollo de ese mismo proceso. Entonces, si se dan cuenta, ahí ese objetivo lo desglosaron en varias fases para que quedara bien entendido. En la fase del resumen como tal, después lo colocaron de la parte de sensibilización y después del desarrollo del proceso, ¿sí? Y todo eso hacía parte de un mismo objetivo. Bueno, jóvenes, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta cuando se está realizando un informe? Que el informe lleve las conclusiones y lleve recomendaciones. ¿Qué son las conclusiones? ¿Cómo se llevó a cabo ese proceso? ¿Sí? Acá, por ejemplo, dice, el proceso se inició según fechas asignadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué conclusión puede ser del proceso de inducción? Se cuenta con el presupuesto adecuado para realizar el proceso de inducción. Esa es una conclusión, ¿sí? De lo que usted, digamos, del proceso, como usted está planeando el proceso, de lo que concluye de todo ese proceso como tal. Otra conclusión podría llegar a ser que no se contaron con los medios tecnológicos adecuados para la realización del proceso. Esa es otra conclusión. Entonces, por lo general, cuando nosotros estamos haciendo un informe, las conclusiones debe ser por lo menos usted tratar de cada objetivo, una conclusión por lo menos por un objetivo, ¿sí? O varias conclusiones. Eso es, digamos, lo que se debe tener en cuenta. Cuando yo ya estoy hablando de la parte de recomendaciones, ¿qué va acá en recomendaciones? Usted estuvo en un proceso, por eso es importante un informe. Si usted estuvo en ese proceso, usted está en la capacidad de recomendar, digamos, alguna situación o alguna acción para que esos procesos siempre sean de mayor calidad. Entonces, ¿acá qué va? Por ejemplo, una recomendación, ¿cuál podría ser? Se recomienda que en los próximos procesos de inducción, digamos, se alquilen o se tengan en cuenta mejores medios tecnológicos para que la inducción sea de mayor calidad, ¿sí? Podría ser. Otra recomendación podría ser que en los siguientes procesos de inducción se recomienda que, ¿cómo es que es esto? Que se contrate personal alterno, digamos, para dar determinadas charlas. Esa podría ser otra recomendación. Otra recomendación podría ser que en los siguientes procesos de inducción se entregue a las personas participantes una memoria del evento como tal, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy recomendando, yo estoy diciéndole qué puedo llegar a sugerir para que esa acción sea de mayor calidad en próximas ocasiones. Y la conclusión es lo que ya pasó, ¿sí? Lo que yo observé sobre sobre esa actividad. Entonces, jóvenes, después ya firman las personas
correspondientes, que es importante también acá. Cuando ya las firmas, después de las firmas que van las líneas especiales, es importante que cuando usted coloque, por ejemplo, la copia, ¿quién más debería tener la copia de ese informe? ¿Sí? Ese es importante usted hacerse esa pregunta. Y los anexos, ¿qué otras cosas, qué otros documentos pueden ir ahí? Por ejemplo, en anexos, ¿qué puede? Puede ir el manual de funciones y responsabilidades del cargo de ventas. Ese puede ser un documento, ¿sí? ¿Qué más documento puede ir? Puede ir también la filosofía y la estructura organizacional de la empresa. Puede ir un anexo, el listado de las firmas de las personas que asistieron, ¿sí? Entonces, dependiendo, digamos, de la importancia, usted coloca los anexos. Y ya después van las otras líneas especiales, que es quién elaboró, ¿sí? Quién proyectó y si es necesario, quién revisó, ¿sí? Digamos que hasta ahora, esos son cuando estamos hablando del informe ejecutivo. Recordemos que este informe ejecutivo es un resumen que va de 1 a 3 hojas. Entonces, hasta aquí espero que hayan entendido todo lo que se refiere al informe ejecutivo. Cualquier duda estaré retroalimentando lo que ustedes necesiten. Que tengan muy buena tarde.